Ricardo creyó que el silencio de su hija sería eterno y que la culpa sería su única compañera hasta el fin de sus días. Había construido un mausoleo de lujo y soledad, convencido de que merecía vivir entre sombras. Pero entonces llegó ella, una joven con una luz en la mirada que amenazaba con derribar sus murallas. Sin embargo, no era un ángel enviado para salvarlo, sino la portadora de un antiguo secreto que tenía el poder de destruirlo por completo. Lo que comenzaría como un trabajo se transformaría en una peligrosa obsesión que desenterraría los fantasmas del pasado. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en el despacho de Ricardo Montenegro era tan frío y pesado como el mármol pulido del suelo. Cada objeto, desde el escritorio de caoba hasta los libros encuadernados en cuero, estaba perfectamente alineado, creando una sensación de orden sofocante, como si cualquier cosa fuera de lugar pudiera desatar el caos. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Frente a ella, Ricardo era la personificación de su entorno, impecable, controlado y con una mirada de acero que parecía capaz de analizarla hasta el alma. Su traje a medida no lograba ocultar la tensión en sus hombros, y las sutiles líneas de amargura alrededor de su boca delataban a un hombre que había olvidado cómo sonreír. Su currículum es adecuado, dijo él, con una voz grave que resonaba en el silencio. No era un cumplido, sino una mera constatación de hechos. Pero he entrevistado a una docena de mujeres con credenciales superiores. Psicólogas infantiles, pedagogas con doctorados. Dígame, señorita Varela, ¿por qué debería contratarla a usted? Elena apretó las manos sobre su regazo, pero mantuvo la voz firme, sin dejarse intimidar. Porque esos títulos no garantizan lo que su hija necesita, señor Montenegro. Ella no necesita un análisis, necesita paciencia. No necesita una terapeuta, necesita a alguien que se siente en el suelo a su lado, en silencio, y espere. Yo sé esperar. La respuesta pareció descolocarlo. Una ceja oscura se alzó una fracción de milímetro. ¿Y cómo sabe usted con tanta certeza lo que mi hija necesita? Porque he leído sobre su caso, mintió a medias. La verdad era mucho más complicada. Y porque he visto el dolor en los ojos de los niños antes. No se cura con diplomas, se alivia con calidez humana. Ricardo se reclinó en su silla, el cuero crujió en protesta. Se pasó una mano por el cabello oscuro, un gesto de cansancio que pareció escapársele. Mi hija, Sofía, no ha dicho una sola palabra en 2 años. No desde el accidente. Los mejores especialistas del país la han visto. Ninguno ha logrado nada. ¿Usted cree que con calidez humana va a conseguir un milagro? Había un sarcasmo amargo en la palabra milagro, un veneno dirigido más hacia sí mismo que hacia ella. Elena se inclinó hacia adelante, su mirada directa y compasiva. No creo en los milagros, señor Montenegro. Creo en la constancia. Creo en crear un espacio tan seguro y tan lleno de afecto que las palabras ya no den miedo. No prometo resultados rápidos, pero le prometo que no me rendiré. En ese momento, la puerta del despacho se abrió sin hacer ruido. Una mujer mayor, de porte severo y moño gris, entró con una bandeja. Era Elvira, el ama de llaves, quien había dirigido la mansión con mano de hierro durante más de 30 años. Dejó un vaso de agua frente a Ricardo sin decir palabra, pero sus ojos se posaron en Elena por un instante, una evaluación rápida y profunda. Ricardo no pareció notar su presencia. Su atención estaba fija en la figura diminuta que se escondía detrás de la puerta entreabierta. Una niña de cabello oscuro como el de su padre, con unos ojos inmensos y tristes que parecían cargar con el peso del mundo. Era Sofía. Su presencia era casi fantasmal, un espectro en su propia casa. Al ver a Elena, la niña se encogió, retrocediendo hacia la oscuridad del pasillo. Ricardo suspiró, un sonido áspero y lleno de dolor. Como puede ver, es una situación delicada. Ella no tolera a los extraños. Pero Elena no miraba a Ricardo.
Sus ojos estaban fijos en la pequeña silueta que se desvanecía en el pasillo. Y en su rostro no había lástima, sino una determinación suave y una profunda empatía que brillaba con fuerza en el ambiente gélido de la habitación. No seré una extraña por mucho tiempo, susurró Elena, más para sí misma que para él. Ricardo la escuchó. Y por primera vez desde que su mundo se había hecho pedazos, sintió una minúscula, casi imperceptible, punzada de algo que no era dolor ni culpa. Era una extraña y peligrosa curiosidad. Empieza mañana a las 8, dijo bruscamente, como si quisiera deshacerse de ese sentimiento. Elvira le mostrará su habitación. Tiene un ala de la casa para usted y para la niña. No quiero interferencias en mi trabajo. Su único objetivo es Sofía. Elena asintió, conteniendo una oleada de alivio y triunfo. Entendido, señor Montenegro. Al levantarse, se atrevió a mirarlo directamente a los ojos. Gracias por la oportunidad. Él solo gruñó en respuesta, volviendo su atención a los papeles de su escritorio, levantando de nuevo el muro invisible que lo separaba del resto del mundo. Pero mientras Elena salía, guiada por el silencio de Elvira, Ricardo levantó la vista. Observó su figura esbelta y decidida desaparecer por el pasillo y una sensación de inquietud se apoderó de él. Había algo en esa mujer, una fuerza vital que chocaba violentamente con la atmósfera mortuoria de su hogar. Y eso, por alguna razón que no podía explicar, lo aterrorizaba tanto como lo intrigaba. Su juramento de no volver a sentir nada, de vivir encerrado en su penitencia, de repente le pareció una armadura frágil contra la luz que esa joven parecía irradiar. El primer día de Elena fue un estudio en silencio y paciencia. La mansión era un laberinto de pasillos impecables y habitaciones que parecían sacadas de una revista de decoración, pero carecían de alma. Todo era perfecto, pulcro y terriblemente silencioso. Elvira le dio un recorrido breve y eficiente, explicando los horarios y las reglas con la precisión de un sargento. La niña come a las 8, a la 1 y a las 7. No le gustan las verduras de hoja verde. El señor detesta el ruido por la mañana. Cualquier cosa que necesite, me lo comunica a mí. No había calidez en sus palabras, solo una lealtad inquebrantable hacia su patrón y la memoria de la casa. Elena encontró a Sofía en la sala de juegos, un espacio enorme lleno de los juguetes más caros que el dinero podía comprar, todos sin usar. La niña estaba sentada en el suelo, en una esquina, con la mirada perdida en un punto invisible de la pared. Elena no se acercó de golpe. Se sentó en el suelo a varios metros de distancia y sacó un cuaderno de dibujo y unos lápices de colores de su bolso. No dijo nada. Simplemente comenzó a dibujar, tarareando una melodía suave y baja. Pasaron las horas. Elena dibujó un sol, árboles, un perro con una pelota. Sofía no se movió, no la miró. A la hora del almuerzo, Elena le sirvió el plato que Elvira había preparado. Se sentó frente a ella y comió su propia comida en silencio, sin forzarla. La niña apenas probó un bocado. Por la tarde, la llevó al jardín. Era un espacio espectacular, con rosales cuidados y una fuente de piedra, pero también se sentía abandonado. Elena se sentó en el césped y comenzó a hablarle en voz baja. Sabes, cuando yo era pequeña, me encantaba buscar tréboles de 4 hojas. Mi abuela decía que daban suerte. Nunca encontré uno, pero siempre me divertía buscarlos. Sofía permanecía inmóvil a su lado, una pequeña estatua de tristeza. Ricardo observaba todo desde la ventana de su despacho. Había instalado un discreto sistema de cámaras para vigilar a su hija, una medida desesperada de un padre que no sabía cómo conectar con ella. Al principio, su observación era puramente funcional. Quería asegurarse de que la nueva niñera no la abrumara, de que no hiciera nada estúpido. Pero conforme pasaban las horas, se encontró incapaz de apartar la vista de Elena. La observaba moverse por la casa con una gracia natural que parecía desafiar la rigidez del entorno. Veía su infinita paciencia con Sofía, su manera de hablarle como si esperara una respuesta, pero sin mostrar frustración cuando no la obtenía. La veía sonreír para sí misma al dibujar, y un músculo en su mandíbula se tensaba. ¿Cómo podía alguien sonreír en esa casa, un lugar manchado por la tragedia?
Se sintió irritado. Esa vitalidad era un insulto a su duelo. Un recordatorio de todo lo que había perdido. Sin embargo, no podía dejar de mirar. La observó en el jardín, el sol de la tarde filtrándose a través de su cabello castaño, dándole un halo dorado. Y sintió algo retorcerse en su interior, un sentimiento feo y posesivo que no reconocía. Era más que simple atracción. Era una intrusión. Esa mujer era una intrusa en su mundo de dolor, una nota de color en su paisaje gris, y le molestaba profundamente. Esa noche, incapaz de dormir, bajó a la cocina en busca de un vaso de whisky. La casa estaba en penumbra, solo una pequeña luz sobre la encimera estaba encendida. Y allí estaba ella, de espaldas a él, con un pijama sencillo de algodón, buscando algo en el refrigerador. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Por un momento, su cerebro, adormecido por el cansancio, lo traicionó. Vio otra silueta, otro cabello oscuro, y el nombre de su esposa muerta, Laura, casi escapó de sus labios. La ilusión se rompió cuando Elena se giró y ahogó un pequeño grito de sorpresa al verlo. Tenía un vaso de leche en la mano. Señor Montenegro. Me asustó. Ricardo se recompuso, su rostro volviéndose una máscara de fría indiferencia. Esta es mi casa. No tengo por qué anunciarme, dijo, su voz más áspera de lo que pretendía. Elena alzó una ceja. No lo dudo. Pero un poco de cortesía no le haría daño a nadie. La audacia de esa mujer lo desarmaba. Nadie en su vida se atrevía a hablarle así. Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal a propósito, disfrutando del modo en que ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo. Olía a lavanda y a algo más, algo dulce y puramente ella. ¿Le estoy pagando para que me dé lecciones de modales, señorita Varela? Ella no retrocedió. Sus ojos, a la luz tenue, parecían dos pozas de miel líquida. Me paga para cuidar de su hija. Pero soy un ser humano, no un mueble. Y, como usted, a veces necesito un vaso de leche a medianoche. Su calma lo enfureció aún más. Quería provocar una reacción en ella, quería borrar esa serenidad de su rostro. Estaban tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. Su mirada bajó a sus labios, rosados y entreabiertos por la sorpresa. Un impulso primario y oscuro lo atravesó, un deseo de probarlos, de silenciarla con su boca, de marcarla como suya. Tenga cuidado, siseó él, su voz un murmullo ronco. Hay cosas en esta casa que es mejor no despertar. Su mano se levantó, como si fuera a tocarla, pero la detuvo a milímetros de su mejilla. Podía sentir la suavidad de su piel sin siquiera rozarla. Elena tragó saliva, su pulso martilleando en su garganta. Podía sentir el peligro en él, la bestia herida que se escondía detrás del CEO millonario. Pero también sintió una corriente eléctrica, una atracción innegable hacia esa oscuridad. Quizás algunas cosas necesitan ser despertadas, respondió en un susurro, desafiante. La tensión entre ellos era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Ricardo luchó una batalla interna feroz. La quería. Quería empujarla contra la pared de la cocina y besarla hasta que ambos se quedaran sin aliento. Quería arrancarle esa ropa sencilla y descubrir cada centímetro de su piel. Pero el rostro de Laura apareció en su mente, lleno de reproche. El juramento que había hecho sobre su tumba resonó en sus oídos. Se apartó de ella bruscamente, como si se hubiera quemado. Váyase a la cama, ordenó, dándole la espalda y sirviéndose un generoso vaso de whisky. Y no vuelva a pasearse por mi casa a estas horas. Sin esperar una respuesta, se fue, dejando a Elena con el corazón desbocado y el sabor de una promesa peligrosa en el aire. Él estaba atormentado, sí, pero también estaba vivo. Y Elena se dio cuenta de que el verdadero desafío no sería solo hacer hablar a Sofía, sino sobrevivir al hombre que se negaba a vivir. Los días se convirtieron en una semana, y una rutina extraña se instaló en la mansión Montenegro. Elena seguía su método de paciencia infinita. Le leía cuentos a Sofía en el jardín, le construía castillos de bloques que la niña nunca tocaba, le cantaba canciones de cuna aunque la pequeña pareciera no escuchar.
Y lentamente, imperceptiblemente, las grietas comenzaron a aparecer en la muralla de silencio de Sofía. Un día, mientras Elena dibujaba un pájaro, la niña movió su dedito y señaló el color azul. Elena sintió que el corazón le daba un vuelco, pero actuó con naturalidad. «Oh, ¿quieres que lo pinte de azul? ¡Qué buena idea! Será un azulejo». Le pasó el lápiz, y por primera vez, los dedos de Sofía rozaron los suyos. Fue un contacto fugaz, pero para Elena fue una victoria colosal. Mientras tanto, la obsesión de Ricardo crecía. Pasaba cada vez más tiempo en su despacho, pero no trabajaba. Miraba los monitores de seguridad, siguiendo cada movimiento de Elena. La veía reír cuando tropezaba con una pelota, la veía frustrada cuando Sofía se negaba a comer, la veía pensativa mientras miraba la luna desde la ventana de su habitación. Aprendió los gestos que hacía cuando estaba nerviosa, como morderse el labio inferior. Y cada vez que lo hacía, él sentía un tirón en el estómago. Deseaba ser la causa de ese nerviosismo. Quería ser el que la hiciera morderse el labio de anticipación, de deseo. Se odiaba a sí mismo por esos pensamientos. Se sentía un traidor. Pero el deseo era una fiera hambrienta que su culpa ya no podía contener. Evitaba hablar con ella. Sus interacciones eran mínimas, limitadas a órdenes bruscas o preguntas concisas sobre el progreso de Sofía. Pero sus ojos la seguían a todas partes. Una tarde, ocurrió un pequeño desastre. Elena estaba intentando hornear galletas con Sofía, esperando que el aroma y la actividad la animaran. En un descuido, un poco de harina cayó al suelo. Sofía, que estaba observando desde la distancia, se resbaló y cayó. No fue una caída fuerte, apenas un golpe, pero la niña se quedó inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos por el pánico. Elena corrió a su lado, arrodillándose para consolarla. «Tranquila, mi amor, no pasó nada. Solo fue un resbalón. ¿Estás bien?» Sofía no respondía, pero sus pequeños hombros comenzaron a temblar. Estaba a punto de llorar. En ese preciso instante, Ricardo entró en la cocina. Vio la escena, Elena cubierta de harina, su hija en el suelo. Y su mente, nublada por la culpa y la paranoia, saltó a la peor conclusión posible. «¿Qué ha hecho?», rugió, su voz haciendo eco en la enorme cocina. Cruzó la distancia en 3 zancadas y apartó a Elena de un empujón para levantar a su hija en brazos. «Le dije que la cuidara, no que la lastimara». Elena se tambaleó hacia atrás, el corazón latiéndole con fuerza por la sorpresa y la injusticia de la acusación. «No la lastimé. Se resbaló. Fue un accidente», se defendió, con la voz temblorosa de indignación. Ricardo acunaba a Sofía contra su pecho, revisándola en busca de heridas inexistentes. «No quiero sus excusas. Quizás me equivoqué con usted. Quizás no es más que una niña irresponsable jugando a ser niñera». Las palabras fueron como un latigazo. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas de rabia. «He pasado cada segundo de cada día cuidando de su hija con más amor y dedicación de la que usted le ha mostrado en toda la semana. Usted se esconde en su oficina mientras su hija se marchita de soledad. No se atreva a llamarme irresponsable». El arrebato de ella lo dejó sin palabras. Nadie, nunca, le había hablado de esa manera. Y lo peor de todo es que sabía que tenía razón. Sofía, sintiendo la tensión, se aferró al cuello de su padre y escondió su rostro. Ricardo miró a Elena, y en sus ojos ya no vio solo a la niñera. Vio a una mujer fuerte, una leona defendiendo a su cachorro, y su rabia se transformó en algo mucho más complicado, una admiración a regañadientes y un deseo aún más profundo. «Salga de aquí», ordenó, pero su voz había perdido parte de su furia. «Necesito calmar a mi hija». Elena lo miró por un largo momento, con el dolor y el desafío brillando en sus ojos. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió de la cocina. Esa noche, la culpa devoraba a Ricardo. Sabía que se había excedido. La había acusado injustamente, humillado. En su fuero interno, entendía que su reacción desmedida no tenía que ver con la caída, sino con los celos.
Celos de que Elena estuviera logrando lo que él no podía, crear un vínculo con su propia hija. Decidió que debía disculparse. Subió al ala de invitados, donde estaban las habitaciones de Elena y Sofía. La puerta de la habitación de su hija estaba entreabierta. Miró dentro y lo que vio lo dejó paralizado. Elena estaba sentada en el borde de la cama de Sofía, y la niña no estaba durmiendo. Estaba sentada, y en su manita sostenía uno de los dibujos de Elena. Y entonces, en el silencio de la noche, una voz diminuta y temblorosa, como el tañido de una campana de cristal, rompió el hechizo de 2 años. Bonito. Sofía estaba señalando el pájaro azul del dibujo. Dijo una sola palabra. Bonito. Elena ahogó un sollozo, sus ojos se llenaron de lágrimas de pura alegría. Acarició la mejilla de la niña con una ternura infinita. Sí, mi amor. Es muy bonito. Como tú. Ricardo se apoyó contra la pared del pasillo, sintiendo que le faltaba el aire. Su hija había hablado. Y su primera palabra no había sido para él. Había sido para ella. La gratitud y el alivio lo inundaron, tan abrumadoramente que casi se dobló por la mitad. Pero junto a esa alegría, una sombra más oscura se cernía. La mujer que había logrado ese milagro era la misma mujer que estaba destrozando su autocontrol, la misma mujer que poblaba sus sueños con imágenes prohibidas. Entró en la habitación, incapaz de contenerse. Elena levantó la vista, sorprendida. Sus mejillas estaban húmedas por las lágrimas. Ella habló, susurró. Ricardo asintió, su garganta demasiado apretada para formar palabras. Se acercó a la cama, sus ojos fijos en Sofía. Su hija lo miró y luego miró a Elena, una conexión silenciosa formándose entre las dos. Un universo del que él estaba excluido. Elena se levantó para darle espacio. Al pasar junto a él, su brazo rozó el suyo. Una simple chispa de contacto, pero para Ricardo fue como si un rayo lo hubiera partido en 2. La agarró del brazo, deteniéndola. Espere. Elena se giró, su rostro a centímetros del suyo. Podía ver el reflejo de la lamparita de noche en sus ojos llorosos. Lo de antes, en la cocina. Fui un imbécil, dijo él, las palabras saliendo a trompicones, torpes por la falta de uso. Lo siento. Está bien, susurró ella. Entiendo que esté bajo mucha presión. No, la interrumpió él, su agarre en su brazo se hizo más firme, posesivo. Usted no entiende nada. Y entonces, rompió. Rompió su juramento. Rompió su autocontrol. Se inclinó y aplastó su boca contra la de ella. No fue un beso tierno. Fue un beso de desesperación, de hambre, de gratitud y de furia. Un beso que decía todo lo que no podía expresar con palabras: te odio por hacerme sentir esto, te necesito más que a mi próximo aliento, sálvame de mí mismo. Elena se quedó rígida por la sorpresa, pero solo por un segundo. Luego, el fuego que él había encendido en ella desde el primer día estalló. Le devolvió el beso con la misma intensidad, sus manos subiendo para enredarse en su cabello, acercándolo más. Era un choque de 2 mundos, su oscuridad y su luz, su dolor y su esperanza. Se besaron como si se estuvieran ahogando y el otro fuera el único aire. Él la empujó suavemente hacia atrás, hasta que su espalda tocó la pared del pasillo, fuera de la habitación de Sofía. Su cuerpo la aprisionó, duro y exigente. Una de sus manos dejó su brazo para posarse en su cintura, quemándola a través de la fina tela de su ropa. Gimió en su boca, un sonido de pura rendición. Pero tan abruptamente como empezó, él se detuvo. Se apartó de ella, jadeando, con los ojos llenos de horror y autodesprecio. La miró como si ella fuera una serpiente que acababa de morderlo. Esto no volverá a suceder, jadeó, las palabras un eco de su encuentro en la cocina, pero cargadas ahora con el peso de una traición consumada. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y prácticamente huyó por el pasillo, dejándola temblando, con los labios hinchados por su beso y el corazón latiendo un ritmo caótico. Elena se llevó los dedos a la boca, sintiendo todavía el calor de la suya. Todo había cambiado. Ya no era solo la niñera.
Se había convertido en la obsesión del jefe viudo, y se dio cuenta de que el peligro que sentía la primera noche era más real que nunca. Se metió la mano en el bolsillo y sus dedos encontraron el contorno frío de un viejo relicario de plata que siempre llevaba consigo. Lo abrió. Dentro, una pequeña foto descolorida. Eran dos niñas sonriendo a la cámara. Una era ella. La otra era una niña de rostro familiar, con la misma mirada intensa de Ricardo Montenegro. La niña de la foto era Laura. Su hermana mayor, la mujer a la que Ricardo había amado y perdido, la mujer por la que él sentía una culpa tan profunda. Y Elena supo que estaba jugando con fuego. El beso no había simplificado nada, lo había complicado todo hasta un punto de no retorno. Porque no solo había besado al jefe de quien se estaba enamorando. Había besado al viudo de su hermana. Y su secreto era una bomba de tiempo que acababa de empezar su cuenta regresiva. La mañana siguiente, la atmósfera en la mansión era eléctrica. Un silencio cargado de palabras no dichas flotaba entre las paredes. Elena evitó a Ricardo a toda costa, su corazón latiendo con fuerza cada vez que escuchaba sus pasos en el pasillo. El recuerdo del beso era una marca ardiente en sus labios, una mezcla embriagadora de placer y pánico. Se centró en Sofía, que parecía una niña diferente. La palabra bonito había sido la primera gota de una lluvia inminente. Ahora señalaba cosas, emitía pequeños sonidos de aprobación o disgusto. Era un cambio milagroso. Ricardo también notó el cambio en su hija. Durante el desayuno, que por primera vez en meses compartieron los tres en el comedor principal, Sofía señaló el salero y dijo sal. Ricardo casi se atraganta con el café. Sus ojos se encontraron con los de Elena por encima de la mesa, y por un instante, el muro entre ellos se desvaneció. Vio en su mirada una gratitud tan profunda que lo desarmó, pero también vio miedo. Miedo de él. La culpa lo golpeó con la fuerza de un puñetazo. Había actuado como un animal, perdiendo el control y asustándola. Pero el recuerdo de la suavidad de sus labios, la forma en que ella le había respondido, lo perseguía. Tenemos que hablar, dijo él con voz grave una vez que Sofía terminó y Elvira se la llevó al jardín. Elena se tensó. No creo que haya nada de qué hablar, señor Montenegro. Anoche fue un error, el resultado de una situación emocional. Es mejor que lo olvidemos. No lo llamaría un error, replicó él, levantándose y rodeando la mesa hasta quedar de pie junto a ella. Se inclinó, apoyando las manos en la mesa a cada lado de su silla, atrapándola. Y ciertamente no puedo olvidarlo. ¿Tú puedes? Su uso del tú fue deliberado, íntimo y posesivo. Elena se negó a mirarlo. Mi trabajo aquí es Sofía. Nada más importa. Mírame, Elena, ordenó en voz baja pero imperiosa. Ella levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros eran dos pozos de tormento y deseo. Dime que no sentiste nada y te dejaré en paz. Su corazón era un traidor. Podía mentirle a él, pero no podía mentirle a sus propios ojos. Sabía que el anhelo que sentía se reflejaba en ellos. No puedo, susurró, la confesión un soplo de aire. Una sonrisa sombría, casi dolorosa, curvó los labios de Ricardo. Yo tampoco. Estuvo a punto de inclinarse para besarla de nuevo, pero un sonido los interrumpió. El timbre de la puerta principal. Elvira fue a abrir. Unos momentos después, un hombre alto, apuesto y vestido con una elegancia casual que contrastaba con la formalidad de Ricardo, entró en el comedor. Ricardo. Viejo amigo, esperaba encontrarte, dijo con una voz encantadora. Pero sus ojos se posaron inmediatamente en Elena y su sonrisa se amplió. Veo que tienes una compañía mucho más agradable últimamente. Ricardo se enderezó, su cuerpo volviéndose rígido, su expresión transformándose en una máscara de hielo. Javier. ¿Qué demonios haces aquí? Era su cuñado. El hermano de Laura. El hombre que lo culpaba abiertamente de la muerte de su hermana. Javier ignoró la hostilidad de Ricardo. Se acercó a Elena y le tomó la mano, depositando un beso en sus nudillos. Javier de la Rosa, para servirle. ¿Y ustedes? Elena Varela, dijo ella,
retirando la mano, incómoda por la familiaridad y por la mirada furiosa que Ricardo le lanzaba a su cuñado. Soy la niñera de Sofía. Ah, la niñera, dijo Javier, con un tono que sugería mucho más. Entiendo. Ricardo siempre ha tenido buen gusto. Se giró hacia su cuñado, su sonrisa encantadora ahora afilada con malicia. ¿Qué pasa, Ricardo? ¿No me digas que ya estás tratando de reemplazar a mi hermana? No ha pasado tanto tiempo. El golpe fue cruel y deliberado. Elena vio cómo el color desaparecía del rostro de Ricardo, reemplazado por una ira pálida y asesina. Lárgate de mi casa, Javier, siseó Ricardo, cada palabra un trozo de hielo. Ahora mismo. Oh, no tan rápido, se burló Javier. Vine a ver a mi sobrina. Todavía soy su tío, ¿recuerdas? O quizás quieres alejarla de mí también, como la alejaste de su madre. Fue demasiado. Con un rugido gutural, Ricardo se lanzó hacia adelante y agarró a Javier por el cuello de la camisa. Te dije que te largaras. Basta, gritó Elena, interponiéndose entre los dos hombres. Puso una mano en el pecho de Ricardo, sintiendo el martilleo furioso de su corazón bajo la palma. Paren los dos. ¿Quieren que Sofía los escuche? La mención de su hija pareció funcionar. Ricardo soltó a Javier, pero su respiración era agitada y sus puños estaban apretados con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. En ese momento, Sofía entró corriendo en el comedor, habiendo escuchado los gritos. Al ver los rostros enfurecidos de los hombres, se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con pánico, el mismo pánico que había sentido el día que se resbaló. Se dio la vuelta y corrió hacia el único refugio que conocía. Se aferró a las piernas de Elena, escondiendo su rostro en su falda y temblando. La escena fue una daga en el corazón de Ricardo. Su hija, asustada por él, buscando protección en otra persona. Y la imagen de Elena, de pie, protectora, con su hija aferrada a ella, encendió algo en él. Una furia posesiva, no solo por su hija, sino por la mujer que la protegía. Elena miró a Javier con ojos helados. Por favor, váyase. Está alterando a la niña. Javier, viendo que había perdido la partida, se arregló la camisa con una sonrisa sarcástica. Está bien, me iré. Pero volveré, Ricardo. No creas que te librarás de mí tan fácilmente. Lanzó una última mirada a Elena, una mezcla de interés y cálculo, y luego salió del comedor. El silencio que dejó atrás era ensordecedor. Ricardo miraba a su hija escondida detrás de Elena, y la expresión de su rostro era de puro tormento. Elena se arrodilló, ignorando a Ricardo, y abrazó a la pequeña. Ya pasó, mi cielo. Ya se fue. Estás a salvo. Sofía levantó la vista, sus ojitos llenos de lágrimas, y susurró una palabra. Miedo. Elena la abrazó más fuerte. Lo sé, mi amor. Pero estoy aquí. No dejaré que nada te pase. Ricardo observó la escena, sintiéndose como un intruso en su propia familia, en su propio dolor. Esa mujer, en apenas unas semanas, había logrado más con su hija que él en 2 años. Se había convertido en el centro del pequeño universo de Sofía. Y se estaba convirtiendo en el centro del suyo también. Esa noche, la casa parecía más oscura que nunca. Ricardo no bebió. Se quedó en su despacho, mirando la ciudad iluminada, sintiendo un vacío que ni siquiera el whisky podía llenar. La visita de Javier había reabierto heridas que nunca habían cicatrizado. Las acusaciones, la culpa, el recuerdo del accidente. Todo volvía con una fuerza brutal. Pero en medio de esa oscuridad, había una imagen que no podía borrar, Elena, de pie, desafiante, protegiendo a su hija. Había sido magnífica. Se levantó y caminó hacia el ala de invitados. No sabía qué iba a decir o hacer. Solo sabía que necesitaba verla. La encontró en el pequeño salón que conectaba su habitación con la de Sofía. Estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con el relicario de plata en las manos, su rostro iluminado por la luna. Parecía tan vulnerable, tan perdida en sus pensamientos. ¿Está dormida?, preguntó él en voz baja.
Elena se sobresaltó, cerrando el relicario rápidamente en su puño. Sí. Le costó un poco, pero se durmió hace un rato. Se hizo un silencio incómodo. Él se acercó y se sentó en el sofá frente a ella. Elena, lo que Javier dijo. No tiene que explicar nada, lo interrumpió ella suavemente. Es obvio que se odian y que hay mucho dolor entre ustedes. Él me culpa, dijo Ricardo, la confesión saliendo cruda, sin adornos. Y tiene razón. Yo conducía esa noche. Laura y yo discutíamos, perdí el control del coche. Ella murió, y yo, sobreviví. Javier cree que la maté. A veces, yo también lo creo. Fue la primera vez que se abría a alguien. La primera vez que ponía voz a los demonios que lo torturaban. Elena lo miró, y en sus ojos no había juicio, solo una compasión tan profunda que lo conmovió. Se levantó y se sentó a su lado en el sofá. Tímidamente, puso una mano sobre la suya. Su contacto fue cálido, tranquilizador. Los accidentes ocurren, Ricardo. Vivir con la culpa no la traerá de vuelta. Solo te destruirá a ti y alejará a Sofía. La forma en que dijo su nombre, Ricardo, no señor Montenegro, fue como un bálsamo en su alma herida. Él entrelazó sus dedos con los de ella, aferrándose a su mano como un hombre que se ahoga a una tabla de salvación. No sé cómo vivir de otra manera, admitió, su voz rota. Me enseñas tú, susurró Elena, inclinándose hacia él. Me dejas enseñarte. A ti y a Sofía. Pueden volver a ser felices. La proximidad, la confesión, la oscuridad de la noche. Todo conspiró para derribar las últimas defensas de Ricardo. Ahuecó su rostro con su mano libre, su pulgar acariciando su suave mejilla. Eres una bruja, murmuró. Has llegado a mi casa y has puesto todo mi mundo patas arriba. A veces los mundos necesitan ser puestos patas arriba para que las cosas caigan en su sitio, respondió ella, su aliento mezclándose con el de él. Esta vez, el beso fue diferente. No fue furioso ni desesperado. Fue lento, tierno, una pregunta silenciosa. Él la besó con una reverencia que la sorprendió, explorando sus labios suavemente, saboreándola. Ella respondió con la misma ternura, sus manos subiendo para acunar su rostro, sus dedos peinando su cabello. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, pero sin la violencia de la primera vez. Era un beso de consuelo, de promesa, de anhelo compartido. Él la atrajo más cerca, hasta que ella estuvo sentada ahorcajada sobre su regazo, sus cuerpos presionados uno contra el otro. Sus besos descendieron por su mandíbula, su cuello, mientras sus manos exploraban su espalda, su cintura. Elena jadeó, arqueándose contra él. Ricardo, no deberíamos. Lo sé, susurró él contra su piel, su voz ronca de deseo. Pero por una vez en mi maldita vida, no me importa lo que debería hacer. Sus manos se deslizaron por debajo de su blusa, su contacto caliente y electrizante sobre su piel. Ella se estremeció, una mezcla de miedo y una excitación abrumadora la recorrió. Esto estaba sucediendo. Con él. Aquí. Se sentía increíblemente bien e increíblemente mal. La imagen en el relicario brilló en su mente. Su hermana. El viudo de su hermana. Se apartó bruscamente, jadeando. No puedo. Ricardo la miró, su rostro una mezcla de confusión y frustración. ¿Por qué no? Sé que tú también lo quieres. No es tan simple, dijo ella, bajándose de su regazo, con el rostro pálido. Hay cosas que no sabes. Él se levantó, su frustración convirtiéndose en ira. ¿Qué cosas? ¿Tienes a alguien? ¿Es eso? No. Es más complicado que eso. El secretismo de ella, su repentino rechazo, reavivó sus inseguridades y su temperamento. Pues explícamelo. Estoy harto de juegos y de secretos, Elena. Entraste en mi vida como un huracán y ahora me rechazas. ¿Qué es lo que quieres de mí? Solo quiero ayudar a Sofía, gritó ella, las lágrimas brotando de sus ojos. Ese fue siempre mi único objetivo. Mentira.
te vi como me mirabas desde el primer día, la acusó él, acercándose a ella de nuevo. ¿Hay algo más? Dime qué es. Desesperada, acorralada, Elena solo pudo pensar en una cosa. Tenía que alejarlo, proteger su corazón y su secreto. Quizás Javier tenía razón, soltó, las palabras crueles saliendo de su boca antes de poder detenerlas. ¿Qué? Quizás solo estoy aquí por su dinero. Usted es un hombre rico, poderoso. Cualquier mujer querría eso, ¿no? La bofetada no podría haberle dolido más. El rostro de Ricardo se quedó sin expresión, sus ojos se volvieron dos esquirlas de hielo. La calidez, la vulnerabilidad de hacía unos momentos, desaparecieron como si nunca hubieran existido. Dio un paso atrás, como si ella estuviera contaminada. Ya veo, dijo con una calma aterradora. Así que eso es todo. El dinero. Ricardo, yo no, intentó retractarse, horrorizada por lo que había dicho. No, la cortó él, levantando una mano. No digas nada más. Lo has dejado muy claro. Puedes quedarte. Por mi hija. Ella te necesita. Pero que te quede una cosa clara, Elena. No vuelvas a tocarme. Para mí, desde este momento, vuelves a ser un mueble más de esta casa. Uno muy caro, pero un mueble al fin y al cabo. Se dio la vuelta y se marchó, sus pasos pesados resonando en el pasillo como el cierre de la puerta de una tumba. Elena se quedó sola en la oscuridad, sollozando, con el relicario apretado en la mano. Había logrado alejarlo, sí. Pero al hacerlo, se había roto el corazón en el proceso. Y el secreto que guardaba con tanto celo ahora pesaba como una losa de plomo, amenazando con aplastarlos a todos. Las siguientes semanas se convirtieron en una exquisita forma de tortura. Ricardo cumplió su palabra con una crueldad metódica. Para él, Elena se había vuelto invisible. Le hablaba solo a través de Elvira, dejando notas con instrucciones precisas sobre los horarios de Sofía, sus comidas o las citas con sus tutores. Si se cruzaban en un pasillo, sus ojos la atravesaban como si fuera de cristal. Ya no la observaba por los monitores, se había encerrado en su despacho y en su trabajo con una ferocidad renovada, como si intentara ahogar en cifras y contratos el recuerdo del sabor de sus labios. Para Elena, cada día era una prueba de resistencia. El dolor por sus crueles palabras era una espina constante en su corazón, un recordatorio de la estupidez que había sido mentirle de esa manera tan burda. Pero el dolor era superado por el anhelo. Echaba de menos la intensidad de su mirada, la tensión en el aire cuando estaba cerca, incluso su hosca presencia era preferible a ese vacío glacial. Su único consuelo era Sofía. La niña florecía a un ritmo asombroso. Su vocabulario se expandía cada día, formando frases cortas, haciendo preguntas sencillas. Había comenzado a sonreír, una sonrisa tímida y frágil que iluminaba la sombría mansión. Elena se aferró a esos pequeños milagros, eran su razón para soportar el desprecio del hombre que amaba en secreto. La situación se volvió insostenible 2 semanas después. Una tarde, Ricardo la interceptó en la entrada de la biblioteca. Se interpuso en su camino, un muro de indiferencia y poder. Su cercanía le robó el aliento a Elena. Olía a café y a una loción cara, un aroma que ya asociaba con noches de insomnio. El próximo viernes es la gala anual de beneficencia de Montenegro Corp, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Es el evento más importante del año para la compañía. La junta directiva, los inversores, la prensa, todos estarán allí. Elena lo miró, confundida. ¿Y qué tengo yo que ver con eso? Usted vendrá conmigo, decretó. No era una petición. Elena sintió una oleada de rebelión. No. No soy su acompañante, señor Montenegro. Soy la niñera de su hija. Una sombra de irritación cruzó su rostro. No sea ingenua, señorita Varela. Desde que mi hija ha comenzado a mejorar, el rumor en mi círculo es que hay una nueva mujer en mi vida que ha traído estabilidad. Es bueno para la imagen, para la confianza de los inversores. Mi junta espera conocer a esa mujer. Usted ha creado esta situación, usted la manejará. Yo no creé nada.
Usted me besó, espetó ella en un susurro furioso. Y no fue usted la que me dejó claro que su único interés en mí era mi cartera, replicó él, su voz un látigo de hielo. Considérelo parte de su trabajo. Una noche de actuación a cambio de su generoso salario. O si lo prefiere, piense en ello como una bonificación por el excelente trabajo que ha hecho con Sofía. La humillación la golpeó con fuerza. La estaba tratando como a una prostituta de lujo. Las lágrimas picaron en sus ojos, pero se negó a darle la satisfacción de verla llorar. Bien, dijo, con la mandíbula apretada. Lo haré. Por Sofía. Perfecto, concluyó él, con una frialdad final. Se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó una tarjeta de crédito de platino. Se la ofreció. Compre un vestido. Zapatos. Lo que necesite. No me deje en ridículo. Elena miró la tarjeta como si fuera una serpiente. Negó con la cabeza. Tengo mi propio dinero. Y mi propio vestido. La expresión de Ricardo se endureció aún más. No. Usará esto. Quiero asegurarme de que elija algo apropiado. La implicación era clara, él dudaba de su gusto, de su capacidad para encajar en su mundo. Era un último giro del cuchillo. Con los dedos temblando de rabia, le arrebató la tarjeta de la mano. Como ordene, señor Montenegro. Se dio la vuelta para marcharse, pero su voz la detuvo. Y Elena, dijo, y el uso de su nombre la hizo detenerse en seco. Esa noche, usted no es la niñera. Usted es la mujer que está a mi lado. Se espera que actúe como tal. ¿Entendido? Entendido. Significaba sonrisas falsas, toques calculados, una noche entera de cercanía insoportable. Asintió sin volverse y se alejó, sintiendo su mirada quemándole la espalda a cada paso. Los días previos a la gala fueron una agonía. Elena fue de compras, movida por un despecho infantil. Compró el vestido más espectacular y caro que encontró, un diseño de alta costura de seda color esmeralda que se ceñía a su cuerpo como una segunda piel y dejaba su espalda al descubierto. Quería que se arrepintiera de haberla subestimado, que la viera y se ahogara en su propio deseo prohibido. La noche de la gala, mientras se preparaba, sus nervios estaban a flor de piel. Elvira la ayudó con el cierre del vestido, y por primera vez, vio un destello de algo parecido a la admiración en los ojos severos de la anciana. Se ve usted, impresionante, señorita. Cuando bajó las escaleras, Ricardo ya la estaba esperando en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro a medida que lo hacía parecer aún más alto e imponente. Sostenía 2 copas de champán. Al levantar la vista y verla, su mano se detuvo a medio camino de su boca. La copa tembló ligeramente. Sus ojos recorrieron su figura de arriba a abajo, lentamente, con una intensidad que la hizo sentir desnuda. La máscara de indiferencia se hizo añicos, revelando al hombre atormentado y hambriento que había probado sus labios en la oscuridad. Se quedó sin palabras. Por un largo momento, el único sonido fue el tic-tac del reloj de pie. Finalmente, tragó saliva y le tendió una de las copas. Estás, aceptable, dijo, pero su voz ronca lo traicionó. El cumplido a regañadientes fue una pequeña victoria para Elena. Tomó la copa, sus dedos rozando los suyos intencionadamente. La corriente eléctrica fue instantánea. Ambos retiraron las manos como si se hubieran quemado. En el coche, la tensión era tan espesa que se podía oler. Las reglas para esta noche son sencillas, comenzó él, sin mirarla, con la vista fija en la carretera. No te separes de mi lado. Sonríe a todo el mundo, pero no hables demasiado. Si alguien te pregunta sobre nosotros, di que nos estamos conociendo y que valoramos nuestra privacidad. Y sobre todo, hizo una pausa, y esta vez giró la cabeza para mirarla, sus ojos oscuros brillando en la penumbra del vehículo. Cuando te toque, no te tenses. Se supone que debes disfrutarlo. Me pagas por actuar, no por sentir, respondió ella, con la voz más firme de lo que se sentía. Una sonrisa torcida y amarga curvó sus labios. Una pena. La actuación es mucho más convincente cuando hay algo de verdad en ella. El salón de la gala era un mar de diamantes y susurros.
Cientos de las personas más ricas y poderosas de la ciudad se congregaban bajo candelabros de cristal. En el momento en que entraron, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Ricardo era una figura imponente, un rey en su dominio, pero la mujer que llevaba del brazo, una desconocida de belleza radiante, era el verdadero centro de atención. Tal como había ordenado, Ricardo deslizó su brazo por la espalda descubierta de Helena, su mano posándose posesivamente en la curva de su cintura. El contacto de su piel caliente contra la de ella fue una conmoción. A pesar de su resolución, un escalofrío la recorrió. Él lo sintió y se inclinó, su aliento cálido rozando su oreja. «Relájate», susurró, su voz un murmullo sensual que solo ella pudo oír. «Recuerda, me adoras». Y entonces comenzó la actuación. Ricardo la presentó a socios de negocios y a rivales, su mano nunca abandonando su cintura. «Les presento a Helena», decía con una sonrisa ensayada. «La luz que ha vuelto a mi vida». Helena sonreía, asentía y decía frases amables, sintiéndose la mayor fraude del universo. Pero una parte de ella, una parte que odiaba, se deleitaba con el juego. Le encantaba la forma en que él la miraba antes de presentarla, como si estuviera orgulloso. Le encantaba la posesividad de su toque, el muro protector que su cuerpo formaba a su alrededor. Se sentía, por una noche, como si realmente le perteneciera. ¿Puedo robarte a esta preciosidad un segundo? La voz seductora pertenecía a un hombre con una sonrisa depredadora. Un competidor de Ricardo conocido por su fama de mujeriego. Antes de que Ricardo pudiera negarse, el hombre tomó la mano de Helena. Dicen que una mujer como usted solo aparece una vez en la vida de un hombre. Ricardo es un hombre con suerte. Sí, lo soy, dijo Ricardo, su voz baja y cargada de una amenaza apenas velada. Dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre Helena y el otro hombre, su mano volviendo a la cintura de ella, apretando ligeramente. El mensaje era claro: ella es mía. Aléjate. El hombre captó el mensaje y se retiró con una sonrisa de complicidad. Helena sintió un rubor extenderse por su pecho. El despliegue de celos de Ricardo, aunque fuera parte de la actuación, se sintió increíblemente real. Y excitante. Parece que te diviertes, le susurró Ricardo al oído, su tono burlón. Aparentemente, no soy el único que aprecia tus talentos. La punzada de sus palabras la devolvió a la realidad. Solo hago lo que me pagaste para hacer, sonreír y parecer bonita, replicó ella fríamente. Y tú lo estás haciendo muy bien, admitió él, su pulgar dibujando círculos lánguidos sobre la piel de su espalda. Demasiado bien. El ambiente cargado se rompió cuando vieron a Javier de la Rosa abriéndose paso entre la multitud hacia ellos. Su rostro llevaba una sonrisa encantadora, pero sus ojos eran fríos. Vaya, vaya. Así que los rumores eran ciertos, dijo, su mirada deteniéndose en la mano de Ricardo en la cintura de Helena. La niñera ha conseguido un ascenso. Enhorabuena por tu versatilidad, querida. La grosería era tan evidente que varias personas a su alrededor se callaron para escuchar. La mano de Ricardo se apretó con fuerza en su cintura, casi dolorosamente. Javier, dijo Ricardo con una calma mortal. No es el momento ni el lugar. Oh, yo creo que es el lugar perfecto, replicó Javier. Un escenario público. ¿Qué mejor sitio para felicitarte por haber olvidado a mi hermana tan rápidamente? Me pregunto qué pensaría Laura si te viera con esta sustituta. El insulto final, dirigido a Helena, fue la gota que colmó el vaso. Escúchame bien, Javier, siseó Ricardo, dando un paso amenazador hacia él. Si vuelves a dirigirle la palabra a Helena, te juro que te sacaré de aquí a pedazos, sin importarme quién nos esté viendo. Protégete a tu nueva conquista, se burló Javier. Conmovedor. Por cierto, ¿le has contado de dónde viene tu fortuna? ¿Le has contado sobre el testamento de mi hermana, el que firmó justo antes de que la llevaras a dar ese último paseo en coche? La mención del testamento pareció golpear a Ricardo con la fuerza de un golpe físico. Palideció. Helena no entendía a qué se refería, pero vio el pánico en los ojos de Ricardo. Javier sonrió, habiendo dado en el blanco.
Se inclinó hacia Elena y susurró, pregúntale. Pregúntale qué pasó realmente con la herencia de Laura. Puede que descubras que el luto de tu jefe no es tan puro como parece. Sin decir más, Javier se dio la vuelta y se perdió entre la multitud, dejando tras de sí un silencio tóxico. Ricardo estaba paralizado, su rostro era una máscara de horror. La gente a su alrededor murmuraba. El escándalo estaba servido. Elena, viendo su estado, reaccionó por instinto. Agarró su mano. Ricardo, mírame. Tenemos que salir de aquí. Su toque y la urgencia en su voz parecieron sacarlo de su trance. Asintió, mudo. Con la cabeza alta, ignorando las miradas y los susurros, Elena lo guió a través del salón, hacia una puerta que conducía a una terraza. El aire frío de la noche los golpeó. Ricardo se apoyó en la barandilla, respirando profundamente, como si intentara no desmoronarse. ¿Qué quería decir con eso? ¿El testamento de Laura?, preguntó Elena en voz baja. Él negó con la cabeza, sin mirarla. No es nada. No me mientas. Acabas de defender mi honor ahí dentro de una manera que no tenía nada que ver con la actuación. Te debo al menos la verdad, insistió ella, poniéndose frente a él. Te debo a ti la verdad, explotó él, girándose para encararla. Sus ojos estaban llenos de una agonía que la desgarró. Laura cambió su testamento una semana antes de morir. Dejó todas sus acciones personales de la empresa, a mí. Habíamos tenido una pelea horrible. Ella creía que yo estaba teniendo una aventura. Quería el divorcio. Cambió el testamento para asegurarse de que si moría, yo tendría un control aún mayor de la empresa, para que me sintiera culpable, atado a su memoria para siempre. Como una broma cruel desde la tumba. Y Javier cree que yo provoqué el accidente para quedarme con esas acciones. La confesión lo dejó sin aliento. Se cubrió el rostro con las manos. A veces, en mis peores noches, yo también me pregunto si no fue así. Si una parte de mí no deseó. No, lo interrumpió Elena, su voz firme y llena de una convicción absoluta. Le quitó las manos del rostro, obligándolo a mirarla. No. No lo hiciste. Eres un hombre atormentado, orgulloso y a veces cruel, Ricardo. Pero no eres un asesino. Te he visto con tu hija. El amor que sientes por ella es lo más real y puro que he visto en mi vida. Y un hombre que ama así es incapaz de hacer algo tan monstruoso. Sus palabras parecieron ser el ancla que él necesitaba para no dejarse arrastrar por la marea de su culpa. La miró, realmente la miró, y por primera vez, no vio a la niñera, ni a la empleada, ni a una tentación. Vio a una mujer que creía en él, incluso cuando él mismo no lo hacía. El espacio entre ellos se encogió. La farsa de la gala se había desvanecido, dejando solo una verdad cruda y vulnerable. Sin pensarlo, sin planearlo, levantó la mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. Su piel era tan suave como recordaba. Nadie me había defendido así, susurró él. Laura solía decir que yo era una fortaleza impenetrable. Que nadie podía hacerme daño. Hasta las fortalezas necesitan que alguien luche por ellas de vez en cuando, respondió ella, su voz temblorosa. La luna iluminaba sus rostros, el ruido de la fiesta parecía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Se inclinó lentamente, dándole a ella todo el tiempo del mundo para apartarse. Ella no lo hizo. Cerró los ojos y esperó. Su boca encontró la suya. Este beso no tenía nada que ver con los otros. No era de furia ni de consuelo. Era un beso de rendición. Un beso que decía, ya no puedo luchar contra esto. Era lento, profundo y lleno de una emoción tan abrumadora que a Elena le temblaron las rodillas. Se aferró a las solapas de su smoking, devolviéndole el beso con todo el anhelo que había estado reprimiendo. Se separaron jadeando, sus frentes apoyadas una contra la otra. Merezco estar solo, murmuró él, como si intentara convencerse a sí mismo. Nadie merece estar solo, replicó ella. Y ciertamente, tu hija no merece un padre que solo vive a medias. Su mano seguía en la cintura de ella, su pulgar acariciando su piel desnuda.
Su otra mano seguía acunando su rostro. Era una intimidad que iba más allá de lo físico. Era una conexión de almas rotas. Volvamos adentro, dijo ella finalmente, aunque era lo último que quería hacer. No podemos dejar que gane. Él asintió. Pero cuando lleguemos a casa, empezó a decir, su voz ronca de promesas. Cuando lleguemos a casa, esta conversación no ha terminado. La vuelta al salón fue un acto de pura valentía. Caminaron de la mano, y esta vez, el gesto se sentía natural, real. Ignoraron las miradas. Bailaron un vals, sus cuerpos moviéndose juntos como si lo hubieran hecho toda la vida. Ricardo no apartó los ojos de ella, y en su mirada había una vulnerabilidad y una adoración que hicieron que el corazón de Elena se desbocara. No era actuación. Era verdad. Durante el resto de la noche, se convirtieron en una isla para dos en medio del océano de la fiesta. Hablaban en voz baja, conociéndose de verdad por primera vez. Le contó de su infancia, de sus sueños de ser arquitecto. Ella le habló de su amor por el arte, de su deseo de viajar. Se reían. La noche casi se sintió mágica. Pero en el fondo de la mente de Elena, una sombra persistía. La imagen del relicario. Su secreto. ¿Cómo podía estar construyendo algo tan real sobre una base de mentiras? ¿Qué pasaría cuando él descubriera que la mujer en la que comenzaba a confiar era la hermana de la mujer que, según él, lo había maldecido desde la tumba? La idea la aterrorizaba. Cuando finalmente llegaron a la mansión, ya de madrugada, el silencio era denso y expectante. Él la acompañó hasta la puerta de su ala de la casa. Allí, bajo la luz tenue de un aplique, la miró. Gracias, Elena, dijo, su voz seria. Por todo. Esta noche, podrías haberme humillado. Podrías haberte ido. Pero te quedaste. Luchaste por mí. No hice nada, susurró ella. Hiciste todo. Lentamente, se inclinó y la besó de nuevo, un beso suave y lleno de gratitud. Pero la ternura pronto dio paso a una pasión que había estado latente toda la noche. Su mano se enredó en su cabello, inclinando su cabeza para profundizar el beso, mientras la otra la presionaba contra su cuerpo. La puerta del dormitorio de Elena estaba a solo unos pasos. Ambos lo sabían. Ambos sabían a dónde se dirigía esto. La besó hasta que ambos estuvieron sin aliento, luego apoyó su frente contra la de ella. Le dije a mi corazón que nunca volvería a sentir nada, jadeó, su voz temblorosa. Pero tú no escuchas, ¿verdad? Simplemente entraste sin pedir permiso. Quizás tu corazón estaba cansado de estar solo, respondió ella, con la mano en su pecho, sintiendo sus latidos acelerados. Él tomó su mano y besó su palma. Luego la miró a los ojos, y su expresión era tan intensa que casi dolía. No quiero que esto sea otro error del que me arrepienta mañana. Si entramos en esa habitación, no hay vuelta atrás. Quiero saber que estás segura. Ella lo miraba, el hombre del que se había enamorado, el hombre que guardaba las cenizas del corazón de su hermana. Y supo que estaba perdida. No podía detener esto, aunque supiera que el secreto que guardaba podría destruirlos a ambos. Era egoísta, pero por una vez, quería algo para ella. Lo quería a él. Estoy segura, susurró, y al decir esas palabras, selló su destino. Se inclinó y lo besó ella, tomando la iniciativa, disipando cualquier duda que él pudiera tener. Él gruñó en su boca, un sonido gutural de pura necesidad, y la levantó en sus brazos, llevándola hacia el umbral de su habitación. La noche ya no se trataba de contratos, actuaciones o secretos. Se trataba de dos personas desesperadas por encontrar un poco de luz en la oscuridad del otro, sin saber que la mayor de las sombras estaba a punto de ser revelada. El umbral de la habitación no era solo un paso hacia un espacio físico, sino hacia un territorio desconocido y aterrador para ambos. Ricardo la bajó suavemente, sus pies descalzos encontrando la alfombra de felpa. No encendieron las luces. La única iluminación provenía del resplandor plateado de la luna que se filtraba por el ventanal, pintando sus cuerpos en sombras y plata. El silencio entre ellos era profundo, no vacío, sino lleno de preguntas,
miedos y un anhelo tan denso que casi vibraba en el aire. Él no se apresuró. Con una lentitud que a Elena le pareció una tortura y una bendición, le subió las manos por los brazos, sus pulgares acariciando la piel sensible del interior de sus codos. «Dime que me detenga», susurró él, su voz un murmullo ronco que le erizó la piel. «Dime que me detenga ahora, Elena, o juro por Dios que no podré hacerlo después». Ella tragó saliva, su corazón martilleando contra sus costillas. Levantar la mirada y encontrarse con sus ojos oscuros, ahora despojados de toda su ira y llenos de una vulnerable necesidad, fue su perdición. En lugar de palabras, levantó una mano temblorosa y la posó en su mejilla, sintiendo la barba incipiente raspar su palma. El simple gesto fue su respuesta. Un gruñido bajo retumbó en el pecho de Ricardo y eso fue todo. Su boca se encontró con la de ella de nuevo, pero esta vez con una finalidad, una certeza que antes no existía. Ya no había dudas, solo una necesidad abrumadora de reclamar, de poseer, de fundirse el uno con el otro. Sus manos fueron al cierre de su vestido, sus dedos normalmente tan hábiles ahora torpes por la urgencia. Elena lo ayudó, y la seda esmeralda se deslizó por su cuerpo y cayó al suelo en un charco de joya líquida. Quedó de pie ante él, vestida solo con la luz de la luna y la lencería que había comprado con una intención que no se había atrevido a admitir ante sí misma. Ricardo dio un paso atrás, como un artista observando su obra maestra. Su mirada la devoró, un fuego lento que la quemó desde la punta de los pies hasta la raíz del cabello. «Eres», comenzó a decir, pero las palabras le fallaron. «Eres un pecado por el que con gusto me condenaría». Ella sonrió, una sonrisa genuina por primera vez en mucho tiempo. «Entonces condénate conmigo». Ese fue el final de la conversación. Él la levantó de nuevo, y esta vez la llevó a la cama. Lo que siguió no fue el arrebato furioso de sus primeros besos, sino una exploración lenta y reverente. Cada caricia era un descubrimiento, cada beso una confesión silenciosa. Él adoró su cuerpo con una devoción que la dejó sin aliento, descubriendo lugares que ni ella sabía que anhelaban su toque. Y ella, a su vez, exploró las cicatrices de su alma a través de la piel, besando la tensión de sus hombros, trazando con los dedos las líneas de preocupación de su frente, como si pudiera borrarlas. Descubrió que debajo del seno despiadado había un hombre que tenía miedo a la oscuridad, un hombre que no había sido tocado con ternura en años. Cuando finalmente se unieron, fue un choque silencioso de dos soledades. No hubo más palabras, solo el lenguaje de los cuerpos, de las almas que finalmente encontraban un refugio. Fue tierno y fue salvaje, fue una liberación y fue un regreso a casa. Y en la quietud que siguió, tumbados entre las sábanas revueltas, con los cuerpos entrelazados y el sudor enfriándose en su piel, Elena escuchó algo que nunca pensó que oiría. En la oscuridad, con la cabeza de él apoyada en su pecho, lo escuchó sollozar. No eran sollozos fuertes, sino un temblor silencioso, contenido, el sonido de una presa rompiéndose después de años de presión. Ella no dijo nada. Solo lo abrazó más fuerte, pasando los dedos por su cabello, y se quedó despierta con él mientras lloraba por su esposa, por su culpa y por la abrumadora liberación de permitirse sentir de nuevo. Y Elena supo que estaba irremediablemente perdida, porque un hombre que te muestra su más profunda debilidad, te posee para siempre. Despertar fue una experiencia desorientadora. La primera sensación de Elena fue la calidez, un peso agradable sobre ella y el aroma masculino de Ricardo impregnando las almohadas. Abrió los ojos y lo vio. Dormía profundamente, su rostro relajado y despojado de sus habituales defensas. Parecía más joven, casi en paz. Un mechón de su cabello oscuro le caía sobre la frente y ella sintió un impulso abrumador de apartárselo. Con una delicadeza infinita, lo hizo. Él se removió, sus ojos se abrieron lentamente. Por un segundo, la confusión nubló su mirada, luego el recuerdo, y una sonrisa lenta y genuina se extendió por sus labios. «Buenos días», murmuró él, su voz ronca por el sueño. «Buenos días», respondió ella, su propio corazón lleno de una calidez que no tenía nada que ver con las mantas. Él se inclinó y la besó, un beso perezoso y dulce, un beso de buenos días que se sentía milagrosamente normal. «¿Cómo dormiste?», preguntó él.
Mejor de lo que he dormido en años, confesó ella. Tú, dijo él, trazando la línea de su labio con el pulgar. Haces trampa. Yo. ¿Por qué? Porque has conseguido que rompa cada una de las promesas que me hice. Juré que nadie volvería a dormir en mi cama. Juré que no volvería a despertar con el perfume de una mujer en mis sábanas. Y juré que nunca, nunca, volvería a sonreír por la mañana. Ella se rió suavemente. ¿Y estás muy enfadado por ello? Su sonrisa se amplió, revelando una faceta de él que ella nunca había visto, juguetona, encantadora. Estoy furioso. Definitivamente voy a tener que castigarte. Se inclinó para besarla de nuevo, y el castigo prometido se convirtió en una deliciosa sesión de besos y caricias que los dejó a ambos riendo y sin aliento. Se sentía irreal, como una escena de una película. Pero todo se volvió muy real cuando un pequeño golpe sonó en la puerta. Ellen, ¿estás despierta? Era la vocecita de Sofía. El pánico se apoderó de Elena. ¿Qué hacemos? Ricardo, sin embargo, parecía completamente tranquilo. Se levantó de la cama sin pudor, revelando un cuerpo de músculos magros y cicatrices pálidas, y se puso un par de pantalones de pijama que debían estar en su propia habitación. Dame un segundo. Abrió la puerta y se arrodilló para quedar a la altura de su hija. Buenos días, princesa. Elena y yo estábamos hablando de qué desayunar. ¿Qué te apetecen? ¿Panqueques? Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Panqueques, exclamó, y luego miró más allá de su padre, hacia Elena, que estaba sentada en la cama, tratando de cubrirse con la sábana. Una pequeña sonrisa curiosa se dibujó en la cara de la niña. No había miedo, ni confusión. Solo una aceptación tranquila, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Ricardo regresó y se sentó en el borde de la cama. Parece que tenemos una cita para hacer panqueques. Ella nos vio, susurró Elena, nerviosa. Él le tomó la mano. Sí. Y no se asustó. Elena. Por primera vez en 2 años, esta casa se siente como un hogar. Y es por ti. Sus palabras eran un bálsamo para el alma culpable de Elena. Por unas horas, se permitió olvidar su secreto. Cocinaron panqueques los 3 juntos en la cocina, haciendo un desastre con la harina, igual que el día que Sofía se había caído. Pero esta vez, en lugar de gritos y acusaciones, había risas. Sofía incluso ayudó a echar chispas de chocolate a la masa, y Ricardo la levantó en brazos para que pudiera ver, su rostro iluminado por una felicidad pura. Elena los observó, a este padre y esta hija que volvían a la vida, y su corazón se hinchó de un amor tan grande que casi dolía. Sintió como si hubiera encontrado su lugar en el universo. La transformación de la mansión fue total. De un día para otro, pasó de ser un mausoleo silencioso a un hogar lleno de vida. Ricardo cambió. Empezó a dejar el trabajo a una hora razonable. Se unía a Elena y Sofía para cenar todas las noches. Los fines de semana, en lugar de encerrarse, los llevaba al parque, al zoológico, a la playa. Hacían cosas de familia. A la vista de todos, se habían convertido en pareja. Sus noches eran una continuación de la primera, un espacio de intimidad y descubrimiento. Él le contaba sus miedos sobre la empresa, las presiones de mantener el legado de su familia. Ella le hablaba de su infancia, omitiendo cuidadosamente cualquier mención de Laura que pudiera delatarla, lo cual se sentía como caminar por un campo de minas. ¿Y tu familia?, le preguntó él una noche, mientras estaban acurrucados en el sofá viendo una película. ¿No tienes a nadie? El corazón de Elena se detuvo por un segundo. Mis padres murieron cuando era joven. Tenía una hermana. Pero ella también falleció, dijo, la verdad a media sonando falsa incluso para sus propios oídos. Sintió el cuerpo de Ricardo tensarse a su lado. Lo siento. Sé lo que es perder a alguien a quien amas. Sí, susurró ella. Supongo que sí. El momento pasó, pero dejó una sensación fría en el estómago de Elena. La mentira era una criatura viva, que crecía y se hacía más fuerte con cada día que pasaba.
Mientras tanto, Javier de la Rosa no se había quedado de brazos cruzados. Derrotado y humillado en la gala, su odio por Ricardo se había transformado en una obsesión por destruir su nueva felicidad. Contrató a un investigador privado con una simple instrucción: averigua todo sobre Elena Varela. Quiero saber hasta qué marca de pasta de dientes usa. No debe tener secretos para mí. El investigador era bueno. En menos de una semana, tenía un expediente completo sobre ella. Su vida, sus trabajos, su situación financiera, y la bomba, su certificado de nacimiento. Elena Varela y Laura Varela. Hermanas. Javier leyó el informe en su oficina, y una sonrisa lenta y maliciosa se extendió por su rostro. Era mejor de lo que podría haber soñado. No era solo una niñera oportunista. Era un fantasma del pasado, una infiltrada. ¿Cuál era su juego? ¿Venganza? ¿Dinero? No importaba. Tenía a Ricardo exactamente donde quería. Decidió no actuar de inmediato. Quería esperar el momento perfecto para causar el máximo daño. Un día, mientras Ricardo estaba en el trabajo, Javier se presentó en la mansión. Elvira intentó impedirle el paso. El señor no está. No he venido a ver a Ricardo. He venido a ver a mi sobrina. Y a la encantadora señorita Varela, dijo, abriéndose paso. Encontró a Elena y Sofía en el jardín, pintando con acuarelas. Hola, pequeña, dijo Javier a Sofía, que se escondió tímidamente detrás de Elena. No te preocupes. Tu tío solo ha venido a saludar. Su atención se centró en Elena. Sus ojos la recorrieron con una nueva comprensión. Debo admitirlo, es usted una obra de arte. La forma en que se ha metido en esta familia es digna de un maestro. Elena se puso de pie, colocando a Sofía detrás de ella. No sé de qué habla. Por favor, váyase. Javier se rió. Oh, vamos. Dejemos el teatro. Yo sé quién eres. O mejor dicho, sé de quién eres hermana. El color desapareció del rostro de Elena. Se sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No. Sí, siseó él, disfrutando de su pánico. Lo sé todo, Laurita Jr. Debes tener mucho valor para venir aquí, a la casa de tu hermana, a seducir a su marido. Dime, ¿qué se siente al dormir en su cama? Cállese, susurró ella, horrorizada de que Sofía pudiera oír. Lárguese o llamaré a seguridad. No, no lo harás, se burló él. Porque si yo abro la boca, tu pequeño paraíso se va a convertir en un infierno. Ricardo te odiará. ¿Te imaginas lo que sentirá cuando sepa que la mujer a la que le ha abierto su corazón y su cama es una mentirosa que lleva la misma sangre que su esposa muerta? Las lágrimas corrían por las mejillas de Elena. Se sentía atrapada, expuesta. No es lo que cree. Me da igual lo que sea. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Convencerás a Ricardo de que me devuelva el control de las acciones de Laura. Son mías por derecho. Le dirás que es por el bien de la familia, para hacer las paces. ¿Y si no lo hago? La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por una frialdad cruel. Entonces le contaré todo. Le diré que lo planeaste desde el principio, que eres una cazafortunas que usó la memoria de su propia hermana para robarle. Lo destruiré. Y él te destruirá a ti. Tienes 24 horas para hablar con él. Dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejándola rota y temblando en medio del jardín. Esa noche, Elena no pudo ocultar su angustia. Durante la cena, apenas probó bocado. Ricardo lo notó. ¿Estás bien? Estás muy pálida. Solo estoy cansada, mintió ella. Después de acostar a Sofía, Ricardo la encontró en su habitación, de pie junto a la ventana. Se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro. Sea lo que sea que te preocupa, puedes contármelo. Ya no estás sola, ¿recuerdas? Su ternura fue su perdición. Se giró entre sus brazos y lo abrazó con fuerza, escondiendo el rostro en su pecho, sollozando.
Él la sostuvo, acariciándole el pelo, sin hacer preguntas, simplemente estando ahí para ella. Y en ese momento, ella supo que no podía hacerlo. No podía traicionarlo. No podía usar su amor como un arma para Javier. Prefería enfrentarse a la ira de Ricardo que manipularlo de esa manera. Ricardo, tengo que contarte algo, empezó a decir, con la voz ahogada por las lágrimas. Pero justo en ese momento, el teléfono de él sonó. Era una emergencia de la oficina. Lo siento, mi amor. Tengo que irme. Una de nuestras plataformas petrolíferas en el Golfo tiene una fuga. Prometo que no tardaré. Hablamos cuando vuelva. Le dio un beso rápido y profundo y se marchó, dejándola sola con su terrible secreto y un plazo que se agotaba. Elena no durmió en toda la noche. Por la mañana, estaba hecha un manojo de nervios. Ricardo no había vuelto. La amenaza de Javier pesaba sobre ella como una sentencia de muerte. Tenía que decírselo a Ricardo ella misma. Tenía que hacerlo antes de que Javier se le adelantara. Decidió esperarlo. La tarde llegó, y con ella, Ricardo. Su rostro estaba surcado por el cansancio, pero se iluminó al verla. ¿Y bien? ¿Qué era esa cosa tan importante que tenías que decirme?, preguntó, dejándose caer en el sofá. Elena se sentó frente a Im. Le temblaban las manos. Ricardo, yo. Cuando vine a esta casa, no fui del todo sincera contigo. Justo cuando iba a continuar, Sofía entró corriendo en la sala. Llevaba en la mano una pequeña caja de madera que Elena reconoció con horror. Era su joyero, donde guardaba el relicario. Solía esconderlo, pero con la nueva felicidad, se había vuelto descuidada. Papá, mira. El tesoro de Elena, exclamó la niña con orgullo, abriendo la caja. Dentro, sobre el terciopelo rojo, brillaba el relicario de plata. Ricardo sonrió. A ver qué tesoro tienes aquí. Lo tomó. Era antiguo y delicado. Sus dedos, acostumbrados a los negocios, lo abrieron con una facilidad sorprendente. Su sonrisa se congeló en su rostro. Dentro estaban las dos pequeñas fotografías descoloridas. Un rostro joven e infantil de Elena. Y a su lado, la cara sonriente y adolescente de Laura. Se quedó mirando las fotos, su cerebro luchando por procesar la información. Levantó la vista hacia Elena, su expresión era una mezcla de incredulidad y una creciente comprensión que se transformaba en horror. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz peligrosamente baja. Elena empezó a llorar en silencio. No había escapatoria. No había más tiempo. En ese momento, Sofía, que no entendía la tensión, señaló las fotos con su dedito. Mira, papá, dijo con la lógica inocente de una niña. Es Elena, y mamá. La palabra mamá fue la cerilla que prendió la pólvora. Ricardo se puso de pie de un salto, el relicario cayendo al suelo. El sonido metálico resonó en el silencio mortal de la habitación. Miró a Elena como si nunca la hubiera visto antes. Como si fuera una monstruosidad. Tu hermana, Siseo, la pregunta cargada de veneno y traición. Laura, ¿era tu hermana? Elena solo pudo asentir, ahogada por sus propias lágrimas. La cara de Ricardo se contrajo en una máscara de furia y dolor. La vulnerabilidad, el amor, la ternura que le había mostrado, todo se quemó, dejando solo cenizas de rabia. Todo este tiempo, dijo, su voz temblando de una furia helada. Cada palabra, cada beso, todo ha sido una mentira. No, Ricardo, por favor, déjame explicarte, suplicó ella, intentando acercarse. No me toques, rugió él, retrocediendo como si ella fuera veneno. El grito hizo que Sofía se echara a llorar, asustada. Lo planeaste todo. Viniste aquí sabiendo perfectamente quién era yo. Te aprovechaste de mi hija, de mi dolor. ¿Para qué? ¿El dinero? ¿La herencia de la que hablaba Javier? ¿Querías tu parte del pastel? No es por el dinero. Nunca lo fue. Solo quería conocer a mi sobrina. Quería saber si estabas cuidando de ella, gritaba ella, desesperada. Y de paso te metiste en mi cama.
Me hiciste romper cada juramento que le hice a ella. A tu propia hermana. La deshonraste. Me hiciste deshonrarla, su voz se quebró de dolor. ¿Tú y Javier estaban juntos en esto? No. Lo juro. Te amo, Ricardo, me enamoré de ti. No vuelvas a decir esa palabra en esta casa, gritó, y su furia era tan inmensa que daba miedo. Se pasó las manos por el pelo, al borde del colapso. Miró a su hija llorando, a la mujer que había destrozado su mundo, al relicario en el suelo. Todo su paraíso, construido en unas pocas semanas, se había convertido en un infierno. Caminó hacia ella, su mirada era la de un extraño, dura y sin piedad. Quiero que te vayas, dijo con una calma que era más aterradora que sus gritos. Coge tus cosas y desaparece de mi vida. Ricardo, por favor. Sofía. No te atrevas a usar a mi hija contra mí. Elvira la cuidará. Ahora, lárgate. No puedes hacerme esto. Ya lo he hecho. Tienes 10 minutos para desaparecer de mi vista o llamaré a seguridad y haré que te saquen como a la basura que eres. Se dio la vuelta y le dio la espalda, un gesto de despido final y absoluto. Levantó a su hija en brazos, que lloraba desconsoladamente, llamando a Elena. Él le susurró al oído, tranquila, mi amor, ya pasó. La mujer mala ya se va. Esas últimas palabras, destinadas a su hija pero dichas lo suficientemente alto para que Elena las oyera, fueron el golpe final. Se rompió por completo. Subió a su habitación, ciega por las lágrimas, y metió sus cosas en una maleta de cualquier manera. Cada objeto era un recuerdo doloroso, el libro que él le recomendó, el pañuelo que le prestó. Al pasar por la puerta principal, vio a Elvira de pie en el vestíbulo, su rostro impasible, pero Elena creyó ver una chispa de lástima en sus ojos. No dijo nada. No había nada que decir. Salió de la mansión hacia el crepúsculo, sin rumbo, sin dinero y con el corazón hecho pedazos. Había encontrado un hogar, una familia, un amor que nunca creyó posible. Y en el lapso de 10 minutos, lo había perdido todo. Detrás de ella, dentro de la mansión que volvía a ser una tumba silenciosa, Ricardo sostenía a su hija mientras ella lloraba y repetía un nombre una y otra vez. Elena, quiero a Elena, ¿dónde Elena? El silencio había regresado a la casa Montenegro, pero esta vez era 100 veces más doloroso, porque ahora sabían exactamente lo que habían perdido. Y Ricardo se dio cuenta de que al intentar protegerse de un fantasma, había creado uno nuevo y mucho más terrible. El eco de la puerta cerrándose fue el sonido de un mundo que terminaba. Durante los primeros días, Ricardo se movió por la mansión como un autómata impulsado por la furia. Cada rincón le recordaba la traición. La cocina, donde ella había horneado galletas y él la había acusado injustamente. El jardín, donde su paciencia había obrado el milagro con Sofía. El salón, donde la había besado, donde había creído en una segunda oportunidad. Y su habitación, un santuario violado que ahora olía a ausencia y a mentiras. Se sumergió en el trabajo con la desesperación de un hombre ahogándose, llenando cada minuto de su día con reuniones, informes y decisiones despiadadas. Tratando de que el ruido de los negocios silenciara el rugido de su corazón roto. Pero la casa no cooperaba. El silencio que él había cultivado durante 2 años había sido tolerable porque era el silencio de luto, un estado pasivo. Este nuevo silencio era diferente. Era un silencio activo, gritón, el silencio que deja un vacío. Y la portadora de ese silencio era Sofía. La niña se marchitó. La luz que Elena había encendido en ella se extinguió casi por completo. Volvió a ser una pequeña sombra silenciosa. Se negaba a comer, apartaba la vista cuando su padre le hablaba y pasaba horas sentada en su habitación, sosteniendo uno de los dibujos que Elena había hecho para ella. No lloraba. Simplemente se apagó, un reproche mucho más doloroso que cualquier lágrima. Una tarde, una semana después de la expulsión de Elena, Ricardo entró en la habitación de Sofía. Estaba sentada en el suelo, de espaldas a la puerta, y hablaba en un susurro apenas audible. El corazón de Ricardo dio un vuelco de esperanza. Se acercó sigilosamente,
pensando que quizás, por fin, estaba superándolo. Y entonces escuchó lo que decía. Sostenía una muñeca en su regazo y le susurraba, no te preocupes. Elena volverá. Papá está enfadado, pero se le pasará. Elena siempre vuelve. La fe inquebrantable de su hija en la mujer que él había desechado fue como un puñal en sus entrañas. Sofía, dijo él, con la voz rota. La niña se giró, sus grandes ojos tristes lo miraron sin expresión. Guardó la muñeca. Se levantó y se fue a un rincón de la habitación, dándole la espalda. El rechazo fue tan absoluto que a Ricardo le faltó el aire. Salió de la habitación y se encontró con Elvira en el pasillo. La anciana lo miró, sus ojos, normalmente impasibles, ahora llenos de una silenciosa acusación. ¿Hasta cuándo va a continuar con esta estupidez, señor?, preguntó ella, su lealtad de toda una vida finalmente rota por el dolor que veía. Ricardo se irguió, ofendido. No sé de qué habla. Esa mujer nos engañó. Esa mujer amaba a esta niña, replicó Elvira, con una firmeza que él nunca le había oído. Y esa niña la amaba a ella. Y usted, por su orgullo herido, está destruyendo a su propia hija para castigar a un fantasma. La señora Laura, que en paz descanse, no querría esto. Ricardo estaba a punto de gritarle, de despedirla, pero la verdad en sus palabras era tan afilada que lo silenció. Se refugió en su despacho y, por primera vez, no abrió su ordenador. Se sirvió un whisky y miró por la ventana la noche vacía. Mientras tanto, Elena estaba viviendo en su propio infierno personal. Salió de la mansión sin tener a dónde ir. Sus ahorros eran mínimos. Usó lo poco que tenía para alquilar una habitación en un motel barato y lúgubre en las afueras de la ciudad. Los primeros días fueron un borrón de lágrimas y desesperación. Lloró por Ricardo, por la brutalidad de sus palabras, por el amor que había perdido. Pero, sobre todo, lloró por Sofía. La imagen de la niña asustada, llamándola mientras su padre se la llevaba, estaba grabada a fuego en su mente. ¿Estaría bien? ¿Habría vuelto a encerrarse en su silencio? La preocupación por ella era una agonía física. Después de que las lágrimas se secaron, la necesidad tomó el relevo. Necesitaba dinero. Necesitaba un trabajo. Dejó su orgullo a un lado y empezó a buscar. Repartió currículums en cafeterías, en tiendas, en cualquier sitio. Finalmente, consiguió un trabajo en una pequeña librería de segunda mano, regentada por una anciana amable llamada Clara. El sueldo era una miseria, apenas suficiente para pagar la habitación del motel y la comida, pero el olor a libros viejos y la tranquilidad del lugar le dieron un respiro. Sin embargo, no podía escapar de su dolor. Cada vez que veía a un padre con su hija, sentía una punzada en el pecho. Por la noche, en su cama solitaria, se abrazaba a la almohada, imaginando que era el calor del cuerpo de Ricardo a su lado. Se repetía a sí misma que había hecho lo correcto al no ceder al chantaje de Javier, pero eso no aliviaba la soledad ni la sensación de pérdida absoluta. En la mansión, la situación llegó a un punto crítico. Sofía enfermó. El médico dijo que era solo un resfriado, pero que su sistema inmunológico estaba débil por el estrés y la falta de apetito. Fiebre alta, apatía, pasaba los días durmiendo o mirando al vacío. Ricardo se sentó junto a su cama durante horas, impotente, consumido por la culpa. Una noche, mientras Sofía dormitaba inquieta por la fiebre, susurró un nombre en sueños, Elena. Ese fue el punto de quiebre para Ricardo. Se dio cuenta de que su ira y su orgullo estaban, literalmente, enfermando a su hija. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? La idea de que Elena fuera una mentirosa calculadora estaba profundamente arraigada en su dolor. Y entonces, recibió la visita que lo cambiaría todo. Javier se presentó en su oficina sin ser anunciado. Su rostro rebosaba una confianza arrogante. He oído que la pequeña Sofía no está bien. Qué lástima, comenzó, sentándose sin ser invitado. Ricardo lo fulminó con la mirada. ¿Qué quieres, Javier? Lo mismo de siempre, cuñado. Las acciones de mi hermana. He pensado que,
ahora que te has librado de la encantadora señorita Varela, quizás seas más razonable. Lárgate. No voy a darte nada. Javier se rió, una risa desagradable. Sigues siendo un idiota, Ricardo. Tuviste la solución en tus manos y la echaste a la calle. Me hiciste un favor, la verdad. Ella era demasiado blanda. Cuando la amenacé, se negó a cooperar. Se puso a llorar y a decir que te amaba y que no podía traicionarte. Patético. Las palabras de Javier atravesaron la niebla de rabia de Ricardo. ¿La amenazaste?, preguntó lentamente, el corazón comenzando a latir con fuerza. Javier se dio cuenta de su error. Intentó dar marcha atrás. Quiero decir, hablé con ella. Intenté hacerla entrar en razón. No me mientas, rugió Ricardo, poniéndose en pie de un salto, su cuerpo vibrando de una nueva clase de furia. ¿Qué le hiciste? Acorralado, Javier se puso a la defensiva. Solo le dije que si no te convencía de darme las acciones, te contaría quién era ella. Y mírate. Caíste como un tonto. La echaste sin que yo tuviera que mover un dedo más. Y ahora no tengo nada. Y esa estúpida prefirió perderte a ti y a tu fortuna antes que manipularte por mí. Te amaba de verdad, imbécil. La verdad lo golpeó con la fuerza de un tren. La amenaza de Javier. La angustia de Elena esa última noche. Sus palabras desesperadas, déjame explicarte. El llanto de su hija. Todo encajó en su sitio, formando una imagen horrible de su propia y monstruosa equivocación. No había sido un plan. Había sido un chantaje. Y ella lo había protegido a él, eligiendo enfrentarse a su ira antes que traicionarlo. El arrepentimiento fue una oleada negra y sofocante que casi lo puso de rodillas. Había llamado basura a la mujer que lo había amado con una lealtad absoluta. La había humillado. La había destrozado. Fuera, dijo Ricardo con una calma helada, volviendo a sentarse. Javier, confundido por el repentino cambio, lo miró. Fuera de mi oficina. Fuera de mi vida. Si vuelvo a verte cerca de mí o de mi familia, usaré cada centavo de mi fortuna para destruirte de una forma que ni siquiera puedes imaginar. Ahora, desaparece. Javier lo miró, vio la promesa letal en sus ojos y, por primera vez, sintió miedo. Se levantó y se fue sin decir una palabra más. En cuanto se fue, Ricardo enterró la cara entre sus manos. ¿Qué había hecho? Había sido consumido por el fantasma de Laura, por su orgullo, y en su ceguera, había destruido lo único bueno que le había pasado en años. Tenía que encontrarla. Tenía que arreglarlo. Movilizó a sus equipos de seguridad, a los mejores investigadores privados. Encuentren a Elena Varela. La quiero localizada para ayer. Pero encontrarla fue más difícil de lo que pensaba. No usaba sus tarjetas de crédito. No contactó con nadie de su pasado. Había desaparecido. Durante 2 semanas, Ricardo vivió un infierno de espera y desesperación. Sofía mejoró de su resfriado, pero la tristeza en sus ojos persistía. Un día, Ricardo encontró un cuaderno de bocetos que Elena había olvidado. Lo abrió. Estaba lleno de dibujos. Dibujos de Sofía, sonriendo. Dibujos de la mansión, bañada por el sol. Y, en la última página, un dibujo de él, hecho a carboncillo. No era el CEO frío. Era él, riendo, con Sofía a hombros. Un hombre que ni él mismo se reconocía. Y debajo, escrito con una caligrafía delicada, ponía, mi familia. El dibujo fue la última prueba que necesitaba. El amor en cada trazo era innegable. Finalmente, el investigador llamó. La hemos encontrado, señor. Trabaja en una librería de segunda mano en el Distrito de las Artes. Se aloja en el motel Starbreeze, en la carretera del puerto. La dirección del motel hizo que el estómago de Ricardo se encogiera de culpa. Condujo hasta allí él mismo. El lugar era deprimente. El aire olía a humedad y desesperanza. Se detuvo frente a la librería. A través del escaparate polvoriento, la vio. Estaba de espaldas, colocando libros en una estantería.
Se la veía más delgada, su ropa era sencilla, pero se movía con la misma gracia que recordaba. El corazón de Ricardo martilleaba contra su pecho. Entró. El tintineo de una campanilla anunció su llegada. Ella no se giró. Enseguida estoy con usted, dijo, su voz un poco más cansada de como la recordaba. Elena, dijo él. Su voz era apenas un susurro. Ella se congeló. Lentamente, como en una pesadilla, se giró. Al verlo, todos los libros que sostenía cayeron al suelo con un ruido sordo. Su rostro era un lienzo de emociones contradictorias, shock, dolor, miedo y un atisbo de un amor que se negaba a morir. ¿Qué haces aquí?, susurró ella, abrazándose a sí misma como para protegerse. Vine a ser el mayor idiota de la historia de la humanidad, dijo él, dando un paso hacia ella. Ella retrocedió. No te acerques. Por favor, solo vete. No me iré. No hasta que me escuches, suplicó, y la palabra súplica en sus labios sonaba extraña, nueva. Sé lo de Javier. Sé que te amenazó. Y sé que elegiste protegerme, aun sabiendo lo que te haría. No hay un solo minuto de cada día en que no me odie por lo que te dije, por cómo te traté. Fui un monstruo, Elena. Un monstruo ciego y egoísta, ahogado en mi propio dolor. Y te arrastré a mi infierno. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de ella. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que te diga que todo está bien? No lo está. Me rompiste. Cada palabra cruel que dijiste, la sigo oyendo cada noche antes de dormir. Lo sé, dijo él, su propia voz quebrándose. Y viviré con eso el resto de mi vida. Pero la verdad es que te amo, Elena. Me enamoré de ti desde el primer día que desafiaste mi oscuridad con tu luz. Y mi vida sin ti, no es vida. Es volver a la tumba. Sofía, te echa tanto de menos. Se ha vuelto a apagar. Te necesita. Y yo te necesito más. Es que no confías en mí, sollozó ella. Me llamaste mentirosa, cazafortunas. Fui un necio, la interrumpió.